Bueno, ¿qué tal? Aquí os saluda Raimon. En esta nueva sesión, webinar en directo desde España, desde Barcelona. Yo sé que tenemos a personas seguramente de toda Latinoamérica y por supuesto también de España. Bueno, yo os saludo a todos. Perdonad que baje el volumen ahora. Dejad que vaya arreglando todo esto. Y bueno, saludaros. Vamos a ver, o hemos de ver, que no tenemos un chat. Me gustaría saludaros en el chat, pero no lo vamos a tener por dos motivos. El primero es porque la gente se distrae, que si este dice esto, el otro dice lo otro, y luego también pues porque hay gente que no sabe utilizar el chat, no sabe comportarse en público, así que vamos a disfrutar, a poner foco en lo que yo os pueda explicar, en lo que os voy a contar y os voy a poner deberes, tareas. Veréis que en la explicación de este vídeo, de este directo, hay un link de un PDF, que hace honor al título de la sesión de hoy, que es obviamente pues el tema del plan de negocio en 10 pasos, ¿no? Entonces vais a tener ahí un PDF, un esquema, donde poder tomar notas de esos 10 pasos. No hace falta que lo tengamos ahora, no hace falta hacerlo ahora, pero si alguien quiere hacerlo, simplemente le clica, lo imprime, lo pone en la mesa y mientras vamos hablando, explicando cosas, lo va trabajando. ¿Perfecto? Bueno, muy bien. También quiero saludar obviamente, a todas las personas que están haciendo un break ahora mismo en su trabajo. Algunas todavía no han terminado, les queda la tarde, otros sí, ya habéis terminado, pero bueno, habéis decidido pasar este rato conmigo. Bueno, pues quiero saludar también a esas personas que van a formar ya, que están ya en el grupo de la mentoría de Programa Experto del 2022 y que hoy vamos a tener la sesión 0. No es la sesión 1, la sesión 1 la semana que viene, que es cuando arrancamos, pero tenemos una sesión pues bonus extra, le llamo la sesión de puertas abiertas, sesión 0, que es muy diferente a lo que haremos porque vamos a utilizar no esta plataforma, sino la plataforma de Zoom. Utilizaremos Zoom, una plataforma obviamente que es privada, y allí yo voy a hablar, sí que voy a hablar, pero vosotros vais a preguntar. Así como hoy voy a explicar muchas cosas y a vosotros hoy no os permito hacer preguntas, en las sesiones que tendremos será al revés. O sea, vosotros me acribillaréis a preguntas y yo os contestaré a todo lo que sepa. Bueno, muy bien, saludados todos. Lo que quiero es centrarme y ir ya al grano, porque tenemos una hora y quiero aprovecharla. Quiero que cunda, que sea rentable para vosotros. Y quiero explicar estos puntos, estos 10 puntos del plan de negocio, de un plan de negocio resumido, que quepa en una página, porque si no es inmanejable, nadie lo puede entender. Y es importante que podáis ver vuestro negocio, vuestro proyecto, tanto si lo tenéis, como si lo vais a crear, que lo podáis ver a golpe de ojo, en una página, simplemente. Entonces, lo interesante es ese PDF que os estoy facilitando o un mapa mental. Ya sabéis que a mí me encantan los mapas mentales. Un mapa mental os iría también muy, muy, muy bien, pero tiene que caber en una página. ¿Por qué en una página? Bueno, porque desecho ese 80% que en realidad no suma tanto como parece. Si conocéis la ley de Pareto, sabréis que el 20% de tu negocio es lo que lo sostiene, el 80% no. Esto, por ejemplo, pasa en las editoriales, que yo conozco muy bien, ¿no? El 20% de libros mantienen la editorial, el 80% de libros restante no, dan pérdidas. Bueno, esto os pasa a todos en vuestro negocio, tanto en clientes como en líneas de negocio. Entonces, vamos a centrarnos en ese 20% que nos da el 80% de negocio, de facturación, de beneficio, de ingresos, etcétera, ¿no? El otro, ese 80% lo podemos descartar. De entrada sí, porque nos vamos a enfocar en ese 20% que es en realidad lo que cuenta, lo que suma, lo que vale. Muy bien. Bueno, dicho esto, como pautas os diría, vamos a estar más o menos aquí una hora. Por favor, apagad el móvil, el celular, no estéis chateando, no estéis mirando, no sé, cuánto están las criptomonedas, todo eso. Dejadlo para otro momento. Ahora vamos a centrarnos en esto. Yo os prometo, a cambio,
no decir nada que sobre. Es decir, dar mucho contenido. Me comprometo a eso, dar mucho contenido y a que no sobre nada, para que tengáis la atención al 100%, ¿no? Muy bien, así que apagamos ese celular, no estamos pendientes del multitasking, eso no nos va a funcionar. Algunos ya tenéis la hoja de los 10 puntos, otros no. Pues bueno, si queréis tomar nota en una libreta, perfecto. Y vamos a... quiero empezar por un tema que creo que es importante. Y es algo que está pasando en todos los sectores, en todas las industrias, en todos los mercados. Y es el hackeo masivo de los mercados. Yo no sé a qué te dedicas, no sé si eres veterinario, arquitecto, médico, oftalmólogo, pero lo que sí sé es que tu industria será hackeada, de arriba abajo, de arriba abajo. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Por quién? Tampoco. Y de qué manera tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que tarde o temprano tu industria será hackeada. Y alguien puede decir, no, pero es que yo soy consultor o yo soy una persona muy creativa y entonces, bueno, pues esto no va conmigo porque yo soy imprescindible. No te engañes, no hay nadie imprescindible. Todo es hackeable, todo es de alguna forma digitalizable, se puede sistematizar y todo puede ser controlado por una inteligencia artificial, que es a lo que se va. Entonces yo tengo muy claro que en el futuro los libros serán escritos, no sé si todos, pero muchos sí, serán escritos por inteligencia artificial y probablemente lo harán mejor que un humano. Probablemente, porque quien piense que la inteligencia artificial no es creativa, se engaña. Es tan creativa o más, probablemente más que un humano. Entonces, ¿esto me afecta a mí como autor? Sí, pero también te afecta a ti, como profesional, como persona que trabaja en cualquier tipo de negocio, ¿no? Así que esto nos afecta a todos. Tu industria está siendo hackeada, ya, ahora. Algunas ya lo están y algunas lo serán. Pero obviamente tenemos que tener un plan, una estrategia. Tenemos que prevenir todo esto con tiempo para que no nos pille el toro y para tener un plan B. Para tener un plan B. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Hombre, yo lo que propongo siempre es súbete al hackeo. Súbete al hackeo. Bueno, la verdad es que puedes formar parte de él. Entonces, no luches contra el cambio, sino que adáptate al cambio. Esto es lo que yo te propongo. Entonces, la idea sería ver qué ventajas tiene el hackeo y cómo me puedo sumar yo para que también yo forme parte de ese hackeo. Ahora os pondré algunos ejemplos. El que yo más conozco es obviamente el que os explicaré, que es el de la edición de libros, ¿no? Pero bueno, si te has fijado, por ejemplo, en los hoteles, te darás cuenta de que, por ejemplo, Airbnb y hay otras, son cadenas hoteleras que no tienen ninguna habitación. Entonces, quienes más huéspedes tiene ahora en el mundo son cadenas entre comillas, que no tienen ni una habitación, como Airbnb, ¿no? De hecho, es un programa, es un software, es una inteligencia artificial la que está gestionando ese negocio. Es verdad que hay personas detrás, obviamente, ¿no? Pero pocas, comparado con el volumen que mueven, ¿no? Entonces, esto pasa también, por ejemplo, en el tema del transporte, del taxi. Los Uber, los famosos Uber y otras compañías, ¿no? Son compañías que en principio no tienen vehículos propios, aunque sí pueden tener alguna flota propia, pero no la necesitan, no la necesitan. Con lo cual, bueno, cada uno puede pasar de competir. Por ejemplo, un taxista que está compitiendo con los Uber de su ciudad puede pasar a tener tres automóviles o 5, los que pueda permitirse, en una flota Uber. Y si quiere además, pues hacer el taxi, si le da tiempo, ¿no? Entonces, al final puedes colaborar en lugar de competir con toda esta ola de cambio que ya está aquí, que ya llegó. En las tiendas, pues ocurre lo mismo. Alibaba es una tienda a nivel mundial, pero no tiene stock. No tiene stock y, sin embargo, vende mucho, ¿no? Entonces, estamos viendo que todo esto está siendo hackeado, está cambiando. Los periódicos, bueno, pues ya no son de papel,
sino que son digitales. Entonces, todo eso está cambiando, todas las industrias están cambiando, ¿no? Y la pregunta que te tienes que hacer tú es, ¿cuál es el cambio que podría darse o que se está dando ya en mi industria y que yo estoy ignorando? Y no me vale el decir, no, bueno, es que esto a mí no me afecta porque yo soy muy creativo y, bueno, y claro, como soy arquitecto, pues entonces, bueno, pues siempre me necesitarán. No estoy tan seguro que te necesitarán. Podrías llevarte una sorpresa. Entonces, piensa y repiensa cómo tiene que ser tu negocio en una economía dominada por la inteligencia artificial. Mi ejemplo es muy sencillo. Yo pues, he colaborado con 5 editoriales, he publicado en 5 editoriales como escritor hasta que me di cuenta de que me es mucho más rentable y mucho más satisfactorio autopublicarme, y ahora es muy fácil hacerlo porque hay muchas herramientas. Una de ellas es Amazon, ¿no? Hay otras, pero una de ellas es... Entonces, autopublicarse en Amazon es una ventaja inalcanzable para una editorial, pero inalcanzable. Está a años luz de lo que le puede ofrecer a un escritor el hecho de autopublicarse o publicar en el circuito convencional, ¿no? Con lo cual, pues yo hace años ya que me autopublico en Amazon y disfruto de todas las ventajas que ello me proporciona, ¿no? Entonces, bueno, podría competir contra todo esto o puedo colaborar y formar parte de esto. Y la forma de colaborar y ser parte de esto ha sido crear mi propia editorial. Yo tengo una empresa que es editorial, una de sus actividades es editorial y edito libros, normalmente los míos, aunque de vez en cuando también edito algún libro de otras personas. Entonces, este es lo que me ha permitido pasar de autor a autor y editor. Sigo siendo autor, pero también soy editor. Fantástico, ¿no? Fantástico, bienvenido sea un cambio que multiplica mis opciones, en este caso profesionales, ¿no? Por tanto, la idea es adelántate al hackeo de tu industria, súmate al hackeo de tu industria y de alguna forma podrás superar esta ola, la ola de la inteligencia artificial, ¿no? Muy bien. ¿Y a qué es a lo que vamos? Bueno, a lo que vamos es a la economía de los freelance, la economía de la persona que trabaja remotamente. Esto ya lo hemos visto también en los últimos años. El trabajo desde casa o desde cualquier parte, no hace falta estar en casa, puedes estar en una cafetería, puedes estar en tu despacho, pero de una forma remota y ubicua, es decir, que puedas trabajar desde cualquier lado. Esa ha sido una de mis obsesiones en los últimos 5 años y ahora puedo decir que yo puedo trabajar mañana mismo desde cualquier lado. Mañana me voy a Portugal, a Brasil o a Estados Unidos y nadie se entera. Es decir, mis clientes no se enterarían de que estoy en otro lado, pero mi trabajo, mi negocio, mi plataforma seguiría funcionando igual. Por lo tanto, bueno, pues esto me da una libertad muy grande. Así que ser ubicuo es una gran ventaja. Y tú te preguntas, bueno, ¿y por qué quiero ser ubicuo? Al margen de lo interesante que pueda ser viajar o ser una persona, bueno, libre, independiente, ¿no? Bueno, pues fíjate tú, imagínate que tienes un problema fiscal en tu país, imagínate que en tu país se instala un gobierno canalla, como son todos, y las leyes fiscales te asfixian, ¿no? Bueno, pues si te vas a otro país, que los hay, donde hay una ventaja, un diferencial fiscal, puedes hacer el mismo trabajo trabajando remotamente, ubicuamente y tener una fiscalidad totalmente diferente. Otro problema que se puede plantear, bueno, pues un tema económico, incluso político. Imagínate que en tu país pues la economía está como muy alterada o la política está muy alterada y ese clima pues no te beneficia. Pues lo mismo, puedes ir a trabajar a cualquier lado porque eres ubicuo y eso te permite pues, buscar un sitio pues, más estable políticamente, económicamente, ¿no? O, por ejemplo, un tema sanitario, como hemos visto últimamente, ¿no? Un tema sanitario puede hacer que las normativas sanitarias en un país sean unas y en otro país sean otras y que a ti te convengan otras, ¿no? Bueno, como le han cogido el gusto al tema, tenemos que estar preparados, ¿no? Para la próxima, ¿no? A ver qué inventan la próxima vez, ¿no? Entonces, bueno, o sea, para prevenir cualquier invento de estos catastróficos,
pues tener esa libertad sanitaria, por decirlo así, pues te puede ayudar también bueno, pues a sortear problemas, ¿no? A esto se le llama la clase creativa, también se le llama laptop rich, el rico del laptop, el rico del ordenador. Es esa persona que, bueno, simplemente necesita una conexión de internet y trabaja desde el Starbucks o desde donde sea, ¿no? Con lo cual está, de alguna forma, apalancándose en lo que es las ventajas de todo lo que es digital, que te permite acceder, pues, a mercados muy grandes, globales. Muy bien. Y esta clase, que llamaremos la clase creativa, es una clase que normalmente lo que hace es vender conocimiento, ya sea de forma creativa o de forma de apoyo, de consultoría, de asesoría a otras personas que lo necesitan. Es una clase que está bien pagada. Cuanto más grande es el problema que resuelve, más bien pagada está. Y yo a eso le llamo la clase de los expertos, la clase creativa de los expertos. Gente que vende talento, que vende conocimiento, no información. La información es otra cosa. La información está en Internet y es gratis. Por eso no te van a pagar. La información está aquí en la cabeza, pero la inteligencia artificial tiene mucha más, ¿no? Tu profesor universitario también estudió mucho, es profesor universitario, pero tampoco gana mucho y sigue allí. Tú te fuiste a la universidad, pero él no, él sigue allí, ¿no? Entonces, no se trata de vender información, se trata de vender conocimiento, que es información aplicada. Con lo que yo sé, hago esto. Esto es el conocimiento, para que se vea. Yo sé esto, pero sé hacer cosas con lo que sé. Sé resolver problemas con lo que sé. Entonces, ahí es donde el experto, vendiendo conocimiento, vendiendo soluciones a problemas gordos, es donde tiene unos buenos honorarios. Muy bien, eso es la industria de los expertos. Con saber, obviamente, no basta, sino que necesitamos saber aplicar lo que sabemos, pero además sabernos dar a conocer. Que esto es una de las cosas que a la gente se le da peor. A mí me tendrían que llamar en las universidades en el último año para explicar. Yo la asignatura que haría es cómo forrarte con lo que has aprendido aquí. ¿Sabes? Esta sería la asignatura perfecta, tanto, no sé, en medicina como en abogacía, como en todo. Es decir, la última asignatura la dará Raymond, que es cómo forrarte con lo que has aprendido aquí durante 5 años, ¿no? Porque esto no te lo van a enseñar allí. ¿Y por qué no te lo van a enseñar allí? Bueno, porque si ellos lo supieran, ya no estarían allí. Ya no estarían allí para enseñar nada, ¿no? Entonces, no te pueden enseñar lo que no saben. Y es una pena porque mucha gente hace todo lo que le dicen, cumple con todo el currículum y luego cuando acaba la carrera, bueno, es uno más. Es invisible, no tiene marca, no sabe cómo llevar un negocio, tiene un trabajo en lugar de un negocio, etcétera, ¿no? Entonces, no se enseña. Es algo que nos enseña a convertir lo que sabes en dinero. Es algo que nos enseña y que se tiene que aprender malamente durante la vida, ¿no? Bueno, yo hablo mucho de la plataforma de experto. La plataforma de experto, te preguntas, bueno, esto suena muy bien, esto plataforma de experto, pero ¿qué es una plataforma de experto? Porque yo soy un experto, ¿sí o no? Y yo puedo tener una plataforma de experto, sí. Tú puedes tener una plataforma de experto y también ser un experto, ser considerado como un experto. La verdad es que hay mucha gente para la que tú sabes mucho. Para otros no. No eres el experto número 1 del mundo, pero para muchos sí. Para muchos tú estás por encima, muy por encima de la media, ¿no? Para eso sirves, no sirves para todos. Bueno, lo importante es tener o crear una marca personal. No confundir la marca, el branding, con el personal branding. Son cosas diferentes. La marca sería lo que hace pues, Apple, Nike y Starbucks, que son empresas muy grandes que tienen un presupuesto muy grande de marketing, también de publicidad, contra lo cual no puedes competir. Entonces, ellos por repetición, por cansancio,
crean marca, pues has visto el logo, están en eventos deportivos, están en todas partes, en vallas. Entonces, por repetición, por cansancio, crean una imagen y crean una marca. Pero esto nosotros no podemos hacer, los profesionales, no tenemos esa capacidad de millones de dólares para anunciarnos continuamente, ¿no? Pero sí podemos tener marca personal, que es diferente, marca personal, que es la antigua buena reputación, que es la persona que es recomendada, que es la persona que es buscada cuando alguien tiene el problema que esa persona tiene. Entonces aquí quisiera que diferenciaras muy claro, que vieras muy claro, que es muy diferente tener trabajo de tener una profesión o ser un profesional. O sea, tener un trabajo es 9 to 5, ¿no? Tengo un horario, tengo un jefe, me dicen lo que tengo que hacer, bueno, yo cumplo y me pagan una nómina y todos amigos, ¿no? Hasta que se acaba. Bueno, esto es la peor receta, ya lo expliqué en el Código del Dinero hace 10 años, y es la peor receta de todas, esta, la de tener un trabajo. No tengas un trabajo, no estamos aquí para tener un trabajo, sino para huir de él, Entonces, lo siguiente mejor sería tener una profesión, ser un profesional liberal, un profesionista, bueno, un freelance, tiene diferentes nombres, ¿no? Bueno, no está mal, es mejor ser un freelance o un autónomo, un profesional liberal, mucho mejor, que un empleado, Bueno, no está mal, pero tampoco es el nirvana. Ahí también pues hay muchos problemas, todo depende de ti, tú lo haces todo. Bueno, el problema básicamente, o el freno, eres tú, ¿no? Entonces, lo siguiente sería un negocio, una empresa, básicamente, ¿no? Voy a montar una empresa. Una empresa, tendremos pues, departamentos, tendremos empleados. Bueno, está bien, no te diré que no, es mejor tener una empresa que tener una profesión, ¿no? Y mejor tener una profesión que tener un empleo. Vamos mejorando, pero tampoco es el nirvana. Tener una empresa, mucha complicación. Si te va bien, bien, pero como no te vaya muy bien, pues bueno, tantos departamentos, tantos empleados, etcétera, al final, pues 9 de cada 10 empresas cierran. No es ningún secreto, ya lo sabemos, ¿no? La mayoría cierran. En los primeros 3, 5 años cierran. No superan esa prueba, ¿no? ¿Qué sería lo siguiente? Bueno, lo siguiente sería tener una marca personal. Yo siempre he abogado por eso. Es decir, no tengas un trabajo, no tengas una profesión, no tengas una empresa, ten una marca personal que convierta en negocio todo aquello que tú sabes, que no es poco y que puede además mejorar. Siempre puedes aprender más, ¿no? Convierte todo lo que sabes en un negocio a través de una plataforma de experto con una marca personal. Para mí esta es la mejor receta. ¿Por qué? Porque te da mucha libertad, porque te permite ser ubicuo, porque vendes lo que más se necesita, la materia prima que más se necesita ahora mismo, que es conocimiento, no información, conocimiento, que es lo que más se necesita, y porque resuelves problemas. Espero que sean problemas gordos. Muy bien. Aparte de la marca, en esa plataforma de experto vas a digitalizarte. ¿Cuánto? Lo que puedas. Cuanto más mejor. Esta ha sido también otra de mis obsesiones, ¿no? Digitalizar todo. Cuanto más mejor. De hecho, cada mes busco nuevo software, nuevos programas, nuevas aplicaciones que me permitan hacer las cosas más rápido, más fácil, más barato o mejor hecho. Cualquiera de estas cosas. Porque sé que continuamente van apareciendo, pues eso, nueva inteligencia artificial, nuevos programas, nuevas aplicaciones, nuevas apps que te permiten hacer más con menos. Y la verdad es que utilizarlas como palanca te permite crear una gran diferencia en el resultado y en el proceso creativo, de trabajo, etcétera, ¿no? Otra de las cosas que tiene una plataforma, porque antes estabas preguntando, sí, pero esto de la plataforma, ¿qué es? ¿No? Una plataforma de expertos son varias líneas de negocio, no una. Una aburre, una es un riesgo, una puede fallar, una puede secarse, una línea de ingresos.
una fuente de ingresos. Pero si tú tienes varias fuentes de ingresos y se suman y se complementan, pues bienvenidas sean, cuantas más mejor, siempre y cuando las puedas gestionar todas, ¿no? Entonces yo hablo de roles, roles como ponerse un sombrero, una gorra. Pues me pongo el gorro de youtuber. Ahora mismo soy youtuber, bueno, muy bien, pero luego me la quito, porque mañana mismo, pues mañana me levanto a las 5 de la mañana y me pongo a escribir un libro, entonces ya me pongo otra gorra, la gorra de escritor, ahora soy escritor. Pero mañana durante el día de mañana por la mañana me pondré otra gorra, pues seré coach o seré consultor, o seré conferenciante, o seré formador, educador, o seré simplemente vendedor online de alguna de mis tiendas online, ¿no? Entonces, al final estás cambiando continuamente de rol. Ahora tengo el rol este, bueno, pues ahora el otro rol y ahora el otro, ¿no? Entonces, si tú sabes gestionar eso, vas a llegar a más gente, vas a tener más líneas de ingresos y no vas a depender de nada. No vas a depender de una actividad concreta. Es decir, es que dependo de una. Bueno, si aquello ya no funciona o pasa de moda, ¿no? Pues entonces, ¿qué hago? Bueno, no, es que tengo 5 o 6 más actividades, ¿no? Muy bien, así que estamos hablando de varios roles y esto nos va, pues, el de mentor, el de coach, el de educador, el de conferenciante, el de autor. Estamos vendiendo información. Y como vendemos información, podemos crear infoproductos, que son unos productos que son bits, están hechos de bits, son digitales, ¿no? Es verdad que a veces también pues, se convierten en algo físico, ¿no? Pero normalmente pueden ser bits, o algunos de ellos lo pueden ser, ¿no? Con lo cual, pues fácil de guardar, fácil de enviar, fácil de crear, etcétera, ¿no? Fácil de vender y de comprar. Así que los infoproductos, yo tengo una editorial de audiolibros y de libros y de ebooks, las 3 cosas, que produce todos estos tipos de infoproductos, también de videoformaciones, ¿no? Y al final, cuando hablamos de enseñar, tú dirás, bueno, pero es que yo no estudié magisterio. No, ya lo sé que no. Tú no eres maestro. Los maestros son aquellos que enseñan en las escuelas. No hagamos intrusismo. Son gente que ha estudiado una carrera y que enseña en una escuela. Nosotros somos educadores. Y si educas a la gente, te irá bien, te irá muy bien. Porque la gente necesita ser educada para que para resolver sus problemas. Y primeramente, antes de educarla a resolver el problema, la tienes que educar para que sepa que tiene un problema. Hay mucha gente que tiene un problema y no lo sabe. Y no pueden resolver aquello que no reconocen. En el momento en que tú les educas y les dices, bueno, sí, tú ves esto, pero es que podrías estar viendo esta otra cosa. Esto es lo que puedes estar viendo tú. No te das cuenta en tu mundo que hay otra opción. Y esta opción es la que resuelve tu problema. Entonces, tienes que aprender primero a que esto no es todo y 2, que hay otra opción que tiene incorporada la solución a tu problema. Muy bien, entonces somos educadores. Educamos a la gente. Cualquier vendedor está educando. Cuando un vendedor tiene una cita de venta, está educando a un cliente. ¿Para qué? Porque le enseña cómo solucionar un problema, ya sea con un producto, ya sea con un servicio. Por lo tanto, yo te diría, no vendas, educa. Si educas, no te preocupes que la gente te va a comprar. No te preocupes por eso. Bueno, llevamos un rato y de los 10 pasos del plan de negocio, de eso nada, ¿no? Digo, esto se ha olvidado Ramón. Bueno, venga, vamos a eso. Quería poner un poco de contexto, para que ahora pues se entendiera todo esto. Muy bien, si tienes la hoja, verás que hay 10 áreas y unas son antes de empezar. Antes de empezar tu negocio. Es decir, antes de empezar tu negocio, tú tienes que entender cuál es tu negocio. Porque si tú no sabes cuál es tu negocio, tu cliente nunca sabrá a qué te dedicas y con lo cual no te va a comprar. Por tanto, lo primero que tienes que hacer antes de empezar, antes de salir a la calle, porque la gente ya sé que lo primero que dices, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer una web, vamos a ir a una reunión, vamos a hacer... Frena. Primero tienes que definir tu negocio y tenerlo muy claro. En el momento en el que tú lo tienes claro, es más fácil que los demás también lo tengan claro. Entonces tienes que saber a quién sirves y no vale aquello de yo sirvo a todo el mundo, ¿no?
por ejemplo, haces masajes, ¿no? Y dices, no, bueno, pues esto le va bien a todo el mundo. No, 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 no. Hay gente que no le va bien o que no lo quiere o que no le gusta. Entonces, primero decir soy masajista no te va a ayudar porque nadie busca un masajista. Porque estás diciendo, te explico por qué, estás diciendo lo que haces. A la gente no le interesa lo que tú haces. ¿Qué haces? Masajes, soy masajista. A mí no me interesa eso. No, yo no busco eso, nadie busca eso. ¿Qué es lo que busca la gente? La gente lo que busca es, por ejemplo, alivio al dolor cervical. Ahí sí, hablamos de un problema, ya no hablamos de lo que haces, hablamos de uno de los problemas que resuelves. Entonces tú puedes decir, yo soluciono el dolor de cervicales, o el dolor lumbar, o el que sea, ¿no? Entonces, ahí la gente sí va a entender y ahí sí te va a escuchar. El que lo tenga, los que no, no. Pero el que lo tenga sí te va a escuchar. Entonces, ¿a quién sirvo? Se responde qué problema resuelvo y para quién se lo resuelvo. Entonces, no le explico lo que hago, sino que les explico qué problema resuelvo, que normalmente son varios, o sea solo uno, ¿no? Yo soy un especialista en este problema y lo resuelvo muy bien. Muy bien. Piensa que habrá gente que no le interesas mucho, también te lo tengo que decir, porque la gente siempre piensa que su producto o su servicio es ideal para todos o casi todos, y no es así. Te pongo mi ejemplo. Yo como autor, yo no le intereso a la mayoría de la gente, pero nada, o sea, cero. O sea, no les intereso para nada. No me quieren ver ni en pintura. Mis libros no los quieren ni regalados. Ni regalados los quieren. Mira, estoy en un país en el cual solo lee el 40%. Entonces yo he de entender que el otro 60%, vamos, no es que me ignore, es que me desprecia directamente. Un escritor, vaya uno. Si no leen, y luego de los que leen, de ese 40% que lee, imagínate que le interese los temas sobre los que yo escribo, ¿no? Una minoría de una minoría de una minoría, ¿no? Con lo cual, fíjate tú, qué pretensión sería decir, no, claro, es que el código del dinero le sirve a todo el mundo, porque todo el mundo maneja dinero, ¿no? No, un 40%, un 60% nunca lo va a leer. Y de los 40% que leen libros, que cuando vean esa portada, la mayoría la tirarán a la basura. Pero ¿esto qué es? Vamos, aquí una caja fuerte, el código del dinero, pero ningún interés, ¿no? Bueno, pues quiero que pienses que eso pasa exactamente en tu trabajo. No te creas que, ya sé que para ti es lo más importante del mundo y que a ti te parece muy atractivo, pero hay gente que no le interesa nada, cero, o sea, cero. No les interesas para nada. Con lo cual lo que tienes que hacer es enfocarte en los que sí, en aquellos en los que realmente sí están interesados, en los que tú estás ofreciendo y haciendo tu propuesta, ¿no? Y tus resultados mejorarán. Te pongo un ejemplo. El otro día hice una limpieza de mi base de datos en el programa que utilizo para enviar las newsletters. Tenía una tasa de apertura de los emails del 20%, que no está mal, no está mal. O sea, el 20% lo abre, el 80% es que ni lo abre. No es que lo lea, ¿no? Es que no lo abren. Bueno, una tasa de apertura del 20%. Entonces, lo que decidí fue eliminar muchos mails. Hice una limpieza de gente pues, que no abría, de que no estaba atenta o que no le interesaba, etcétera, ¿no? Caramba, a la siguiente emisión de newsletter aquello subió hasta el 35%. Caramba, no está mal, ¿no? Es una tasa excelente de apertura. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que menos es más. Poner foco a los que realmente sí están escuchando es mucho más útil que que ir a un descampado y con un megáfono empezar a hablar para todo el mundo. Es un error. No funciona y no funcionará. Con lo cual, menos mercado es más venta, porque eres un pez más grande en esa piscina. En el mar eres un pez muy chico, pero en una piscina ya eres un pez un poco más grande, ¿no? Así que seguramente te irá mucho mejor, ¿no? Enfocarte a una piscina que no a un océano. Muy bien, y luego decirte que si estás solucionando problemas, el que sea, tu producto soluciona un problema o tu servicio soluciona un problema, decirte que estás en la industria del analgésico. Tú eres un analgésico. ¿Por qué? Porque quitas dolor, o deberías.
deberías quitar dolor. Entonces, esta tendría que ser tu obsesión. ¿Cuánto dolor elimino en las personas o las empresas para las que yo trabajo? ¿Qué tan bueno soy como analgésico? Así que te doy la bienvenida al mercado de las aspirinas. Tú eres una aspirina, yo también, yo soy otra. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que tienes que detectar el dolor de tu mercado, cuál es su mayor dolor, y buscar la forma ideal de resolver ese dolor, de ser su analgésico. Y si lo haces, te irá muy bien. Porque, por desgracia, lo que abunda son personas con alguna clase de dolor o de problema. Y si tú te conviertes en la solución, pues te irá muy, muy bien. Muy bien. Por cierto, ahora que me acuerdo, los expertos, los del grupo de la mentoría, tendréis mañana mismo, mañana ya abro el módulo 1, tendréis un ebook que es ser grande en un mercado pequeño. Está ahí, creo que está en el primer módulo, ahí lo tenéis, lo podréis leer. Os lo voy a dar en audiolibro, para que lo escuchéis. Y dura 1 hora, no os quitará más tiempo que 1 hora. Ya veréis cómo entenderéis que menos es más. Ser grande en un mercado pequeño. Cuando digo pequeño, no es que haya pocos clientes, porque en el mundo hay muchísima gente, ¿verdad? Vale, esto lo tendréis mañana. Muy bien, pues si has detectado ya el dolor y eres un analgésico, lo siguiente que te queda es educar. Educar a la gente. ¿En qué? Educarla en resolver su problema, que es lo que ellos quieren, resolver su problema. Tienes que educarles para que ellos lo puedan, con tu ayuda, resolver. Muy bien. Y en esta hoja que tenéis del plan de negocios, lo que estamos viendo ahí es, por lo tanto, un nicho. ¿Cuál es el nicho? Pues es esa piscina en donde tú serás el pez grande. Esa piscina, ese es tu nicho. Luego hay un micronicho. Si el nicho es esto, el micronicho aún es más chiquito. Por ejemplo, el nicho del coaching tendría un micronicho que sería pues el coaching deportivo o el coaching de parejas o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, sí es coaching, pero es que solo para personas que tienen problemas de pareja, ¿no? O para otro tipo, ¿no? O para directivos. Entonces tendrías un nicho, tendrías un subnicho y no creas que con esto vas a perder. Al contrario, acuérdate, menos mercado, más ventas. Te percibirán como un experto más grande, serás un especialista de una forma más sencilla y serás más buscado. Serás más visto, más relevante, tendrás más notoriedad, más marca personal. Muy bien, tenemos ya el nicho. Bueno, necesito un mensaje. Cuando tienes tu mercado, tu público, tu audiencia, ahora lo que necesitas es un discurso, es un mensaje. ¿Qué le digo a esta gente, ¿no? ¿Cómo les hablo? ¿En qué tono? ¿Cuál es el mensaje principal que estoy transmitiendo? ¿Cuál es mi lema? ¿Qué es lo que resume todo aquello que yo ofrezco, mi solución, ¿no? Bueno, pues deberías tomar nota. Es decir, mi nicho es este, mi subnicho es este, el mensaje principal que yo tengo es este es el mensaje que yo estoy transmitiendo de una forma directa o indirecta, pero que lo estoy transmitiendo continuamente a todos mis clientes, ¿no? Y también un storytelling. Un storytelling es una historia que educa, una historia que explica cosas que sin una historia no se entienden bien. Por ejemplo, ¿cuál ha sido tu logro más grande? Por ejemplo, ¿cuál sería la ventaja más grande que consiguió o que consiguen tus clientes? Es decir, una historia que de alguna forma traslade a un hecho real, seguramente será un hecho real vivido por ti y por tus clientes, que son casos reales de éxito, que no hay nada que convenza más que un caso real.
Un caso de éxito. Bueno, pues esto forma parte de tu storytelling, ¿no? Entonces ves pensando en cuál va a ser la historia o historias. Yo tengo todo un catálogo de historias y que voy utilizando en momentos diferentes para ilustrar algún aspecto que quiero dar a conocer, ¿no? Y eso te dará autoridad, ¿eh? Te dará muchísima autoridad, ¿eh? Porque tú has pasado por una situación, bueno, pues difícil o complicada o lo que sea, y has triunfado, has dado con la solución. Entonces eso te da una autoridad delante de otros, ¿eh? Me acuerdo del taller fue una vez un taller de escritura, esto hace mucho, fue un taller de escritura cuando el día que me enteré que la profesora no había escrito ningún libro, bueno, pues yo ya no volví. ¿Por qué? Bueno, porque no ha hecho ese viaje, no lo ha hecho, lo ha teorizado, pero no lo ha hecho, ¿no? Entonces sí que decidí aprender por mi cuenta y así lo hice, ¿eh? Porque lo que creo que tenemos que buscar son expertos, y un experto es aquella persona que ya ha pasado por eso y que tiene ya una solución. Luego esa solución será mejor o peor para ti, pero tiene una solución que ofrecerte, y eso es digno de ser tenido en cuenta. Muy bien, pues ya tenemos un nicho, un subnicho, tenemos un mensaje que condensa nuestro mensaje al mundo, a la clientela, ¿eh? Tenemos historias varias, nuestras, de nuestros clientes, que ilustran lo que pueden conseguir, lo que nosotros hacemos, que es la mejor forma de explicar lo que uno hace es con una historia, un caso real. Pon tu propio ejemplo. Y luego otra área en ese plan de negocios, la cuarta área que tenéis ahí dibujada, sería el tema de la imagen y el diseño. La imagen y el diseño. Es importante. Utilizar diseño al por mayor es importante. El diseño, cosas bonitas, no hagáis nada cutre. Las cosas, yo no digo que sean perfectas. Todos mis libros tienen fallas y las voy corrigiendo sobre la marcha, pero tienen que ser bonitos, tiene que ser algo agradable, no cutre, no amateur, tiene que ser profesional. Entonces, por ejemplo, yo en mis libros, pues bueno, contrato a portadistas, todas mis portadas son bonitas. Una no te gustará, o sí, pero son bonitas. ¿Por qué? Porque las ha hecho un profesional del diseño y me han costado 400 euros cada una, ¿no? Entonces, haz cosas bonitas. Haz cosas bonitas porque no vale la pena hacer las cosas feas. Si las puedes hacer bonitas, hazlas agradables, hazlas bonitas, hazlas que sean fáciles de utilizar, sencillas. En mis libros se entienden muy bien, son fáciles de entender, por eso la gente los lee. No porque diga cosas diferentes o mejores que otros, pero en mis libros se entienden. Entonces, cuando alguien se gasta dinero en un libro, lo mínimo que espera es que entienda lo que está leyendo. Y tengo que decirte, como gran lector que soy, que a veces he comprado y leído libros que no se entienden. Y yo te aseguro que he leído miles de libros, y me cuesta entenderlos. Es un mal libro ese. Es un mal libro porque el autor se tiene que poner a mi nivel, no yo al suyo. ¿Entendéis? Entonces, eso es un error, es un gran error. Y luego también te diré que he leído y he comprado libros feos, pero feos a matar, con ningún tipo de ilustración, con una tipografía fea, con una maquetación horrible o inexistente directamente, etcétera, ¿no? Entonces, haced cosas tan chulas como podáis. El máximo de chulas que podáis. Fáciles de usar, fáciles de entender, rápidas, cuanto más rápidas mejor. Hay gente que me decía, no, es que este libro es corto. Digo, hombre, pues si tú entiendes lo que yo te quiero decir en 100 páginas, mejor que en 400, porque tú no tienes 4 horas o 5 para leer un libro, pero una sí. Una hora sí la tienes, ¿no? Entonces, yo he condensado en 100 páginas para que tú en una hora puedas entender todo lo importante en este tema. Entonces, es importante que también hagamos la vida más fácil, más sencilla y que lleguen a la solución de una forma más rápida, porque estamos esforzándonos en hacer cosas fáciles, sencillas, rápidas y bonitas. Por lo tanto, la imagen cuenta y mucho, la imagen que tú das, y el producto o servicio tiene que ser chulo, tiene que ser agradable. Ponle
ponle interés en eso. Bueno, pasamos al quinto, que es la tecnología. La tecnología, aquí también te diré que igual que el diseño, tienes que utilizar tecnología por un tubo, o sea, al por mayor, o sea, a destajo. A destajo. Antes te decía que yo siempre estoy alerta y buscando programas, aplicaciones, apps, en fin, tecnología que me ayude a hacer más con menos, que me simplifique la vida y que luego también haga pues, productos mejores, que me ayude a escribir, en mi caso, pues mejores libros, mejor maquetados, etcétera, ¿no? O audiolibros, pues que tengan una mayor calidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto importa. Importa y tienes que amigarte con la tecnología. Yo me encuentro mucha gente que está peleada con la tecnología, ¿no? Dios, que yo no la entiendo. Bueno, yo tampoco la entiendo. El primer día yo no la entiendo. Pero al final, utilizándola, usándola, es como acabas entendiéndola. Entonces hay que hacer ese esfuerzo de utilizar masivamente tecnología, porque eso te pone en la misma liga que las grandes empresas. Las grandes empresas utilizan las mismas aplicaciones que puedes utilizar tú. Están a tu alcance, las mismas. La hoja de cálculo, tratamiento de texto, diseño gráfico, lo que sea. Todos esos programas, los mismos, están disponibles para ti. Con lo cual puedes competir con un grande con la misma tecnología que él utiliza. No tienes el mismo presupuesto, pero sí la misma tecnología, ¿no? Muy bien. Otra cosa que deberías tener claro en tu modelo de negocio es qué porcentaje de tu negocio será digital. Si será la mitad, si será menos, si será más, ojalá sea más, para liberarte, para hacerte ubicuo cuanto antes. Y piénsalo, piensa que puedes digitalizar, que puedes entregar de una forma fácil, barata, rápida, ubicua, etc. Ya sé que a veces lo presencial es inevitable, es necesario. Bueno, pues no pasa nada. En ese caso, pues se cumple con eso. Pero también hay una parte que sí se puede digitalizar, que se puede mecanizar, que se puede sistematizar, que se puede delegar a una inteligencia artificial. Entonces, en eso, entrégate a fondo. No seas manual, sé un poco digital. Muy bien, ya tenemos esa plataforma, la tecnología, y contribuye a esa plataforma educacional de experto. Estamos educando, somos educadores, te lo he dicho antes, no somos vendedores, educamos a la gente. ¿En qué? En su problema. Le educo a solucionar su problema, ¿no? Y fíjate, hay como un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la industria del marketing multinivel lo hace muy bien, es una industria educativa, esto yo creo que lo entiende todo el mundo que les conozca, entenderá que es una industria educativa. Obviamente detrás hay un producto o hay un servicio a veces, sí, claro que sí, pero es gente que educa, enseña a la gente, en este caso a sus redes de distribución, les enseña a hablar en público, les enseña a negociar, les enseña a vender, les enseña a liderar un equipo, les enseña a ser empresarios, les enseña un montón de cosas. Son redes de educación. Y a su vez, estos distribuidores hacen exactamente lo mismo con otras personas que son a las que atienden, ¿no? Por lo tanto, tengamos presente que somos educadores. Y cuanto mejor lo hagamos, más problemas vamos a resolver y mejor nos irá. Muy bien, esta plataforma educacional además puede tener tiendas diferentes, o una, pero puedes tener diferentes tiendas dedicadas a diferentes tipos de infoproductos o simplemente concentradas. Pueden ser propias o pueden ser compartidas. Yo utilizo las dos. Tengo tiendas propias, tengo tiendas compartidas y además tengo varias plataformas. Vendo cosas diferentes. Bueno, muy bien. Y además, pues a nivel de tecnología, podemos hablar pues, de webs, que puedes utilizar varias, de landing page, que puedes utilizar, o páginas de aterrizaje, que puedes utilizar varias, tiendas, que puedes utilizar varias, propias, compartidas, etcétera, etcétera. Muy bien, pasamos ya al sexto, ¿no? Marketing y ventas. Bueno, marketing, si yo te he dicho que en la mitad de tu tiempo tendrías que estar educando a la gente, pues hombre, la otra mitad tendrías que estar haciendo marketing. Marketing es
es más que vender, ¿eh? El marketing engloba la venta, el marketing engloba la publicidad también, pero el marketing es más. El marketing son estrategias. Y sin embargo, luego lo que haces son tácticas, son cosas diferentes. Una cosa es la estrategia, el plan de marketing, y luego las tácticas. Las tácticas pues eran pues, utilizar redes sociales, no sé qué, reuniones de venta, pero estos son ya tácticas. Pero tienes que ir de arriba abajo, crear una estrategia de marketing y luego ver qué tácticas son las que te van a funcionar o te pueden funcionar en tu modelo de negocio, ¿no? Bueno, tienes que entender, como te decía antes, que mucha gente pasa olímpicamente de ti y de mí, obviamente, y que solamente te vas a encontrar de promedio te vas a encontrar con un 3% que está listo para comprar ahora, solo. Porque cuando te ve, lo sabe, dice, este es el hombre que estaba buscando desde hace tiempo y hoy lo tengo ahí delante, así que le voy a comprar ahora mismo, ¿no? Es gente que te está buscando desde hace tiempo. Y cuando te tiene adelante, compra. Ya no se lo piensa más, ¿no? Pero es solo un 3%, más o menos. Más o menos. Luego podríamos hablar de un 37% que está dispuesto a escuchar, pero que no te va a comprar ahora. Lo tienes que, tienes que cortejar. Esto es un cortejo y, bueno, pues si les conviene comprarán y si no, no. Pero esto sería un 37% que básicamente necesitan madurar. Necesitan madurar. Son los clientes potenciales. Ese 37% probablemente te acabará comprando un 7%, con lo cual si ya tenías un 3 más un 7, pues tendrás un 10%. Y ahí se acaba tu venta. Ya está. El otro 90% ya no será tu cliente, ¿no? Ese 30% que te escuchó y no se decidió, bueno, pues como mínimo te escuchó. No se decidió, y luego hay el 60% que ni te escucha, o sea, no quiere saber absolutamente nada de ti ni de lo que tú ofreces, no te va a escuchar nunca y tampoco comprarte. Así que piensa que estás trabajando con unos porcentajes bajos, con unos porcentajes bajos de compra, lo que hace que tengas que impactar o darte a conocer a cuantas más personas mejor. Porque es una ley de números. Cuantas más personas te conozcan, si luego calculas ese porcentaje, ese 3% de compra inmediata y ese 7% de compra diferida, bueno, pues será un porcentaje de lo que tú realmente abarques. Pero tienes que tenerlo claro eso. No todo el mundo te va a comprar, ni mucho menos el primer día. Tenlo muy, muy claro esto. Muy bien. Bueno, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer muchas clases de marketing. Una de las cosas que vemos, le dedicamos un módulo entero al programa experto, que es el video marketing. El video marketing es importantísimo, importantísimo. La herramienta de YouTube y otras más son vitales para tu proyecto, ¿no? Entonces, el video marketing es muy, muy interesante. No podemos hoy extendernos en esto. Otro marketing interesante es el marketing de contenido. El marketing de contenido es tener una parte freemium y una parte de pago. Entonces, la parte freemium es la parte en la que la gente, bueno, entra en contacto contigo, ve cuál es tu estilo, tus posibilidades, en fin, hay como un conocimiento y una evaluación, lo que hace decidir después a pedir otros contenidos que ya no son freemium, no son gratuitos, son de pago, pero está dispuesto a hacerlo porque le ha ido muy bien contigo anteriormente con otros contenidos más simples que no eran de pago. Entonces, el marketing de contenido es muy interesante, es lo que yo diría que hace pues, muchísima gente, ¿no? ¿En dónde? Pues en YouTube, en redes sociales, donde están dando una gran parte de sí mismos para educar. Ya lo he dicho antes, es una labor educativa. Yo creo que todos hemos venido aquí a ser enseñados y a enseñar, ¿no? Después. Y hay otros marketings, como el marketing de prueba, que, por ejemplo, pues bueno, incluso este evento, fíjate, este evento podría ser considerado un marketing de prueba, es decir, prueba las cosas desde dentro. Ven a un webinar, ven a una sesión online y si te gusta, bueno, pues entonces sabes que tienes más, pero ya lo has probado.
Has visto que funciona, que te enciende la bombilla, que te da ideas, que tomas notas, que te puede servir, ¿no? Dices, esto me puede ir bien, ¿no? Pero lo has probado. Entonces, siempre a la gente le digo que lo pruebe desde dentro, ¿eh? Luego os explico mi propuesta con ese marketing de prueba para que lo veáis aplicado a una situación real, ¿no? Muy bien, vamos a ver ya la educación, el 7, educación en varios roles. Bueno, ya lo he comentado antes, que tenemos esas gorras que nos vamos utilizando para activar diferentes roles dentro de nuestro negocio, ¿no? Pero vamos, la idea aquí es educar. Educa más. Educando estás ayudando. Educar y ayudar son cosas que a la gente le gusta. Vender no gusta a la gente. A la gente no le gusta vender, pero sí le gusta ayudar. Entonces, yo te propongo que ayudes, poniendo precio, obviamente, y que eduques poniendo precio, obviamente, faltaría más, pero que ayudes y eduques. Yo creo que eso es una misión muy motivadora. A la gente, al menos a mí, me gusta. Y si educas, venderás más. Tienes que entender que estás en la industria de la educación, estás en la industria del marketing y si lo entiendes, te irá bien. Pero tienes que entenderlo y asumirlo. No solo entenderlo y decir, bueno, es que sea lo que estoy aquí. Estoy para educar y estoy para darme a conocer con el marketing, ¿no? Y lo hago cada día. Y como lo hago cada día, al final del año se nota. Entonces, en la industria de la educación, de la formación, educación, estamos hablando no del magisterio, el magisterio reglado en las escuelas, ¿no? Ahí no entramos. Pero la industria de la formación y de la educación es multimillonaria. Multimillonaria, No te puedes imaginar las cifras que maneja a nivel mundial, ¿no? Y es lógico que sea así porque todos necesitamos aprender algo que no sabemos y que puede cambiar nuestra vida, nuestra profesión, nuestra performance, en una palabra, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, al final, en esta rol educativo, lo que tienes que hacer es ofrecerles aquello que necesitan saber para que su vida sea mejor. Saber o hacer. Al final, básicamente esto es lo que va a cambiar su vida, ¿no? Y bueno, verás que hay diferentes niveles, hay diferentes formas de instrumentar todo esto. Una de ellas, que lo habrás oído seguro, es el típico, el embudo de venta. A mí no me gusta esa palabra, porque me suena un poco rara, ¿no? Pero sí que me gusta hablar de una ruta, de un itinerario. Tú sabes que en las universidades hay itinerarios, ¿no? Educacionales. Bueno, pues ya que estamos en la industria de la educación y del marketing, diseñar un itinerario educacional para tus clientes, lo que otros llaman un embudo de venta, es algo que te permitirá estructurar el proceso que pueden andar contigo, que no es todo. No, contigo no pueden andar todo lo que van a andar en su vida, pero sí vas a andar con ellos una parte del camino, eso sí. Luego pues continuarán con otras personas, continuarán con otros negocios, ¿no? Pero sí puedes cubrir una parte de su itinerario, de su recorrido, ¿no? Y esta es tu propuesta educacional a través de tu marca personal de experto que utiliza una plataforma de experto. No sé si lo he dicho bien todo esto, creo que sí, y que lo empiezas a entender, ¿no? Y que me imagino que ya empiezas a ver o a vislumbrar una forma diferente de desarrollar tu profesión y de no ser solamente un profesional, sino de ser un hombre o una mujer de negocios, que es lo que yo quiero que seas. Un hombre, una mujer de negocios. ¿Por qué? Porque si no lo haces, cerrarás, te quemarás, te cansarás, cerrarás. No te irá bien, no te irá bien.
Entonces, si conviertes tu propuesta profesional en algo que se sostiene por sí mismo y que te sostiene a ti, obviamente, entonces será viable. Y si es viable, es mucho más sostenible. Y si es sostenible, pues también es motivador. Así que yo te animo a que, si no te ha ido bien hasta la fecha haciendo lo que haces, te diré que hay otra forma de desarrollarlo. No digo de hacerlo, de desarrollarlo, que es diferente. Y en esa nueva forma de desarrollarlo, te iría muy bien. Te iría requete bien, que se dice. Y eso sería una alegría para ti, sería una alegría para tu familia y sería una alegría también para tus clientes. También para ellos, ¿no? Bueno, el punto 8 son los infoproductos. Infoproductos son productos de la información, ya lo he explicado antes. Y pues, ya sabéis que hay vídeos, podcasts, libros, audiolibros, ebooks, videocursos, en fin, coaching, mentoría, consultoría, son cosas diferentes. Coaching es una cosa, la mentoría es otra, el coaching, la mentoría es una cosa, la consultoría es otra, la asesoría es otra. Son cosas que hay que matizar, que estaría bien que tuvieras claras. Es decir, no, yo no soy consultor, yo soy mentor, que es diferente, o yo no soy coach, yo soy mentor, que es diferente. Entonces, que lo tengas diferente, que lo tengas claro, que son cosas diferentes y que puedes utilizar estos roles en diferentes situaciones o no, o utilizar algunos o uno de ellos solamente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si se te ocurre ya algún infoproducto o algún producto, no hace falta que sea un infoproducto, pues estaría bien que ya lo anotaras ahí en tu plan de negocio y dijeras, bueno, pues en mi catálogo, fíjate cómo hablas, ya como una empresa, en mi catálogo de productos, pues tengo estos productos. Y en mi catálogo de servicios, tengo estos servicios. Ya estás hablando como un hombre de negocios, Muy bien. Y bueno, el punto 9 que la gente conoce como lo que es el embudo de venta, a mí me gusta más el itinerario educacional, pero bueno, el recorrido es diseñar esa circulación a través de ese itinerario, a través de esas carteras de productos o carteras de servicios y construir un sistema, un método, una máquina que es tu negocio, que es tu plataforma de experto. Entonces, al final llegamos al punto 10, que es un punto importante. Básicamente para mí los importantes es educar, marketing y Kaizen. Para mí estos son los básicos. Educar, educar, no vender, pero vendes también educando, que quede claro. Educar, marketing, promocionarte, que no es publicitar, no es hacerse publicidad, es promocionarte, es mucho más. Y el tercer punto para mí clave es el Kaizen, que es la mejora continua de lo que haces. Ya tienes tu modelo de negocio, entonces la tarea que te toca cada año es mejorarlo, refinarlo, echarle un poco de aceite, darle un martillazo aquí, acoplarle una pieza nueva, en fin, hacer más. Fíjate, harás menos cosas que antes hacías. Tienes que preguntarte qué de lo que estoy haciendo, qué es lo que tengo que hacer menos. Y harás más que no hacías. Dirás, de lo que no estoy haciendo o estoy haciendo poco, ¿qué es lo que tendría que hacer más? Con lo cual harás más de unas cosas, harás menos de otras. Algunas dejarás de hacerlas, es decir, qué cosas no tengo que hacer más ya, y otras empezarás a hacerlas. ¿Qué cosas que no estoy haciendo tendría que empezar a hacer? ¿No? Así que empezarás cosas nuevas, dejarás de hacer algunas las harás más y otras las harás menos. Esto es lo que tiene que pasar cada año, en base continua. Esto es reinventarse. Tienes que reinventar la plataforma, tienes que sistematizarla, tienes que digitalizarla y solo así funcionará mejor, solo así valdrá más sin ti, incluso podrías llegarlo a vender si un día te interesara, y así también liberarás tiempo, que seguro que es una cosa que te interesa, porque en la vida pues hay muchas cosas interesantes que hacer, no solamente trabajar, ¿no? Bueno, básicamente estos serían los 10 puntos
Y no puedo profundizar ahora. Lo que sí haremos es, durante el recorrido de la mentoría de experto, es profundizar en todo esto. A la gente que quiera, que nos esté viendo ahora, escuchando y que quiera formar parte de esto, pues como antes he hablado del marketing, ¿no? De la prueba. El marketing de la prueba es, yo siempre os animo a todos a hacer este marketing que es prueba desde dentro, no de fuera, porque desde fuera es muy difícil decidir. Y si no me gusta, y si no estoy a gusto, y si no es para mí, y si no me vale, bueno, pues hagamos una cosa, vente, entra, y a las 2 semanas, que es el plazo que siempre doy, si a las 2 semanas no te interesa, pues te sales y hay devolución del 100%, porque yo quiero amigos, yo no quiero enemigos. Yo por la calle la gente me abraza, no tengo enemigos, en ningún lado tengo enemigos. Entonces yo quiero amigos, y si no es para ti no pasa nada, no hay que dar explicaciones. Es decir, no, es que tengo que buscar una excusa. No, sí, que aquí no hay excusas, no es para ti o no es para ti ahora. Con lo cual, pues la devolución siempre es completa. Y has estado 2 semanas con nosotros, pues bueno, todos contentos y felices, ¿no? Así que probar desde dentro creo que es lo mejor, ¿eh? A veces vamos al supermercado y en un pasillo te encuentras a alguien que te ofrece, pues no sé, jamón o queso o algo, ¿no? Y tú lo pruebas, ¿no? Entonces, ¿te ha gustado? Sí, bueno, pues mira, dame uno que me lo llevo para casa que me gustó, ¿no? Entonces, al final tienes que probar. No puedes decidir sin probar, ¿no? Entonces, decidir desde dentro es algo que te animo a hacer en tu negocio. Yo no sé a qué te dedicas, pero piensa de qué forma puedes hacer que tu cliente decida desde dentro, que tenga como una probadita, que tenga, bueno, como una muestra, ¿no? A veces sí se puede entregar muestra si vendes un producto, o una sesión, a lo mejor una sesión personal no, pero telefónica sí. Digo, bueno, pues podemos tener una sesión de 20 minutos al teléfono, o este producto, pues mira, te puedo dar una muestra, ¿no? O simplemente te lo puedo dejar que lo pruebes, ¿no? Luego me lo devuelves. No sé, imagínate que vendes un aparato de gimnasia, ¿no? Bueno, pues te lo dejo una semana en tu casa y tú lo pruebas, ¿no? Introducite este tipo de marketing porque funciona muy bien. Ya hablaremos de otras formas de marketing, que hay muchas, pero esta es la que os quería comentar. Bueno, porque ahora estaríais haciendo o viviendo, experimentando un marketing de prueba, ¿no? Y bueno, ¿para quién es? Es para personas que ya tienen un proyecto pero no les va bien. Es decir, yo ya llevo 1 año o llevo 3 años y esto no arranca. O para personas que dicen, yo ya tengo una idea, ya sé a qué voy, y quiero arrancar, quiero empezar este año porque, bueno, ya toca. Pero si no sabes qué, no, mejor que no. Cuando lo sepas mejor ya entonces, ¿no? Porque yo no puedo decidir o elegir o decirte qué es bueno para ti. Cada uno tiene que elegir su misión, su propósito en la vida, y una vez lo tiene elegido, bueno, entonces buscar ayuda para que alguien le haga de mentor en ese recorrido, durante una parte del recorrido nada más. Así que aquí abajo tienes un enlace, la gente que se quiera venir, pues ya mañana empezamos con el módulo 1 y nada más. A los que nos vemos, pues yo deciros que estoy impaciente, nos veremos cada semana en Zoom y que estaré para resolver dudas. Así que machacadme a preguntas, prácticas además, no quiero preguntas teóricas, quiero preguntas muy, muy prácticas. Bueno, dejaremos esta sesión aquí y la podréis ver en diferido. Durante esta semana sí se podrá ver en diferido. Si queréis aclarar alguna cosa que se ha quedado así un poco borrosa. Y por mi parte, nada más. Os deseo una feliz noche, un feliz día, depende de dónde estéis. Os doy las gracias por estar aquí. Sé que muchos estáis haciendo un esfuerzo. Ya es la noche o ya es el mediodía allí en Latinoamérica. Y espero que os haya servido para reinventaros y para coger carrerilla. Para coger carrerilla en un momento de un cambio geométrico. Estamos viendo unos cambios muy, muy grandes, muy rápidos. Van a ir a más. Esto no va a parar, va a ir a más. Y toca correr, toca aligerar el paso. Ya no vale con verlas venir. Ahora hay que prepararse para todos estos cambios. Y si lo hacemos nos irá muy bien. Nos irá bien. Como mínimo nos irá bastante bien.
Bueno, queridos y queridas, gracias por vuestra asistencia y nos vemos, espero que pronto.